Queremos antes que nada, a nombre de la maestría en escritura creativa en español, darles a todos la bienvenida y darle las gracias al Instituto Cultural de México en Nueva York y a su directora, María Elena Calderón, por su colaboración en la planificación del evento de esta noche. Queremos también reconocer la presencia del Cónsul General de México en Nueva York, el señor Carlos Sala. Hace apenas unos días, un protagonista de la narrativa española contemporánea, Antonio Muñoz Molina, colega de nuestra maestría de escritura creativa, nos hablaba aquí mismo en este salón de la ubicuidad de los relatos, de cómo a veces en los lugares más insospechados, una portada, una canción popular, un anuncio, un cuadro o una caricatura reverbera subrepticiamente una historia de renacimiento, conquista, viaje, búsqueda o desgracia, a veces imperceptible a primera vista. Los relatos nos acechan, quiso decirnos Antonio. Esta noche escucharemos a uno de los cineastas más provocadores del cine de arte contemporáneo, un cineasta que hace todo lo posible por arruinarle al espectador su expectativa de encontrar en una película un relato fácil de reconocer, un relato que nos salte a la vista, que descifremos sin problema y con el que nos podamos identificar lo más rápido posible. A veces, el mejor modo de apreciar un relato es destruyendo las pistas para su reconocimiento, y el cine de Carlos Reigadas, a lo largo de sus 4 largometrajes, Japón, Batalla en el cielo, Luz silenciosa y Post tenebras lux, puede entenderse como un ascético ejercicio de extrañamiento y como una invitación a que volvamos a ver como por primera vez el drama de la pérdida del deseo de vivir en Japón, el lugar del sacrificio en los tiempos de la banalidad del mal en Batalla en el cielo, el fuego sagrado de la relación de amor en Luz silenciosa, o las cosmogonías que se cruzan en una misma casa de campo en Post tenebras lux. Carlos Reigadas es un poeta de la inmanencia que nos muestra ese estar ahí de las cosas, esa luz silenciosa que a veces se aparece en la tela de la pantalla. Galardonadas en más de una ocasión con premios del Festival de Cannes, sus filmes suscitan casi con igual pasión el escudriñamiento de sus admiradores y el ataque incisivo de sus detractores. La modestia, la parquedad y la austeridad a veces pueden causar mucho ruido. Esta noche, Juan de Dios Vázquez, especialista en cultura mexicana de nuestro departamento de español y portugués, dará inicio a una conversación con Carlos que luego nos irá incluyendo a todos. Carlos ha venido para hablar con nosotros de sus películas, de sus pasiones como artista y de su visión del cine. Con ustedes, Juan de Dios Vázquez y Carlos Reigadas. Y me hizo pensar un poco, en cuanto me desperté, me hizo pensar en este título de Carlos, ¿no? Post tenebras luz. Esperemos que tengan buenos momentos, ¿no? Después de esto. Ahora, y me pasó una cosa muy interesante también, porque vi el Papa, y una de las fotografías que tenía salía con la boca abierta. Me recordó mucho a otro Papa, Inocencio X, y el retrato que hace Sir Francis Bacon en 1950 más o menos, que es una reelaboración de un cuadro que tiene Velázquez de él. Ahora, me llamó la atención por varios motivos, y uno de los motivos que me llamó la atención es que me recordó un ensayo que hace el filósofo Gilles Deleuze, en el cual habla de este cuadro. Habla del cuadro de Bacon y discute 2 cuestiones importantes. La primera cuestión que dice es que se puede leer este cuadro
y algunos de los cuadros de Bacon como una suerte de reinterpretación creativa de los clásicos. Es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que Bacon, más que querer pintar el horror, trata de pintar el grito. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de tratar de representar el horror, trata de captar ciertas fuerzas que causan este grito. Entonces es un arte que va más allá de una representación fidedigna de la realidad. Me parece a mí, siento yo, que la obra de Carlos, en especial la última película, pero las 4 películas pueden leerse bajo este marco. En cierta forma es un diálogo con los clásicos, con Bresson, con Rossellini, con Tarkovsky, y por otro lado lo que intenta hacer es ir allá más de una representación realista de la vida. Trata de captar esas fuerzas, pintar ese grito en el cine. Entonces, yo quería abrir un poco la conversación con Carlos bajo estas 2 pautas. ¿Cómo es su diálogo? Que este diálogo que tiene con los clásicos, en cierta forma, también a veces es una transgresión, un cuestionamiento, una trascendencia de ese mismo cine. Y por otro lado, lo que quería que me hablara un poquito era de ese proceso mismo, de su proceso de creación. ¿Cómo es que si es que estoy en lo correcto, pero cómo es que va más allá de simplemente representar e intenta crear un cine en donde capta los miedos, las tensiones, los sueños que puede él tener? Puedes usar. No, así estamos perfectos, sí. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Juan. Quiero decirles que he recibido una noticia un poco bastante perturbadora antes de venir aquí a nivel personal, y me va a costar un poco de trabajo concentrarme en ciertos momentos. Pero bueno, voy a hacer un mejor esfuerzo. Y todo está bien, tampoco es un esfuerzo, más bien voy a tratar de estar bien concentrado. Esto como que tiene un falso contacto, ¿no? Sí, a ver, voy a coger este. Me tengo que acercar, está aquí arriba. No, ya. Vale, perfecto. Trate de repetir la pregunta, por favor. Con la pregunta nada más. Bueno, sintetiza la pregunta. Antes que nada, yo estoy muy contento de que Carlos está acá, entonces es un gusto personal. No, aparte, mira, lo primero era que me platicas un poquito cómo es tu diálogo que tienes con Tarkovsky, con Bresson, tú has hablado bastante de la influencia que tienes con Reyer, obviamente, que tú has hablado de esa influencia, pero me parece que tú que trasciendes, que vas más allá de que a veces lo cuestiones, a veces lo transgredes, tratas de hacer algo, tratas de hacer esa reinterpretación creativa de estos cineastas. Esa sería la primera. Bueno, te puedo decir que en términos generales, sin que parezca un cliché, realmente la fuente para mí de inspiración al hacer una película no es el cine, sino la experiencia misma, la experiencia de vivir. Eso parece obvio, pero la realidad es que no es tanto, porque sí, hasta un grado muy alto, los cineastas, bueno, me imagino que también los escritores y muchos otros, pero bueno, sé de los cineastas, muchas veces hacen películas que se parecen a las películas y su referencia son las películas, desde cómo se tiene que construir un guión hasta cosas muy elementales y técnicas, como por ejemplo cómo comprimir el sonido en la mezcla, haz de cuenta, ¿no? O sea, es cómo suena el cine y entonces de esta manera lo comprimimos sin un cuestionamiento ulterior al respecto. En ese sentido yo no quiero ser un iconoclasta ni pretendo estar descubriendo cosas nuevas, pero lo que sí es que me cuestiono las cosas, y entonces al cuestionarse uno las cosas a veces encuentra respuestas distintas a las que se vienen dando siempre, porque así se hace, ¿no?
Entonces a veces parece que estoy tratando de hacer cosas diferentes per se y no es la realidad, simplemente estoy cuestionando, ¿no? En cuanto a los grandes autores que dices, bueno, mi relación es una relación de cinéfilo ante todo, en el sentido de que cuando empecé a descubrir las obras de gente como la que mencionaste, pues fue cuando me di cuenta que el cine podía ser un arte poderosísimo y muy hermoso y que quería hacer algún día en mi vida. En mi primera película, por ejemplo, sí hay cosas en las que yo directamente pensé en Tarkovsky, por ejemplo, y de alguna forma son pequeños homenajes o no sé cómo, más bien inspiraciones, ¿no? Creo que la gente casi siempre cuando empieza tiende a, no necesariamente a copiar, pero podemos decir que de alguna forma sí, a sus maestros, pero siempre se nota cuando hay una posibilidad de voz propia o cuando hay una impostura, ¿no? A mí me acuerdo que, bueno, por ejemplo, Amate Escalante, no sé si conozcan sus películas, pero cuando hizo su primera película Sangre, muchos le decían, porque había trabajado conmigo, que se parecía mucho a mis películas, y yo decía, pues aunque se parezca, es evidente que hay algo ahí de su espíritu claro y de su propia visión, y eso es obvio que algún día se desarrollará en una dirección totalmente personal, ¿no? En mis siguientes películas cada vez he sentido que he tenido menos ideas directas de cualquier otro cineasta, en la última, por ejemplo, ninguna. En Luz Silenciosa, por lo que mencionabas de Dreyer, el otro tú también lo mencionaste en clase, yo diría que para mí no había una relación directa con Ordet, pero la película sucede en el campo, en México, entre protestantes germánicos, muy parecidos a los que había en 1950 en Dinamarca, y entonces todo ese mundo se parece, ¿no? Y en el momento en que la mujer despierta al final, pues evidentemente hay alguna conexión directa que solo ocurre en Ordet, pero como somos cinéfilos y nos planteamos cosas a esos altos niveles, digamos, de Dreyer, todo el mundo me habla de la película de Dreyer, pero nadie me habla de La Bella Durmiente, por ejemplo, que probablemente sea una influencia más potente que me vino desde niño, e incluso a un nivel que parece más superficial o tonto. Incluso me acuerdo de una película de muy niño que vi de Superman, debe haber muchas, pero una que al final se moría su querida amada y se salía de la atmósfera y le daba unas vueltas a la Tierra y hacía que regresara 3 días a la Tierra y entonces cambiaba el curso de las cosas, ¿no? Y me acuerdo cuando murió, yo lo estaba escribiendo y me daba tanta pena que muriera que me di cuenta que la podía revivir y que por eso estaba escribiendo una película y decidí hacerlo. Y me di cuenta que se iba a parecer mucho en ese momento a lo que pasa en la película de Dreyer, pero como sé que la película es de otra cosa, no es de la muerte porque un dios interviene, sino hay una cosa distinta. Toda la película trata sobre otras cosas, lo dejé ser, ¿no? Pero sí pienso, sí, de alguna forma la fuente fundamental es la experiencia. Al vivir uno piensa y siente, y al sentir piensa, y luego hay ganas de comunicar eso, no más que comunicar, de expresar eso para estar en comunicación con los demás, pero no una comunicación de algo expreso, ¿no? Sino en consonancia con los demás, ¿no? Muy bien, y me parece que justo eso, y eso se une un poquito a la segunda pregunta. Y la pregunta, esta segunda pregunta sí vino, me acordé hoy, obviamente cuando estaba viendo ahí, cuando vi esta foto que me recordó a Bacon y etcétera. Pero realmente venía porque, no sé si te acuerdas, unos años, que la última vez que nos vimos antes de ahora, fue justo en tu casa y estábamos caminando por este campo de fútbol, estaba Gerardo Naranjo, ¿se ve? El de Misbala también, y tú estabas platicando de hacer querías hacer un nuevo tipo de cine. No un nuevo tipo de cine, más bien querías explorar ciertos miedos y ciertas tensiones que tenías en ese momento. Esto fue justito después de que estaba haciendo Luz Silenciosa y a mí lo que yo lo interpreté desde ese momento como que era un cine que iba más allá de la representación directa, que era un cine de, como digo, una suerte de captar fuerzas que en ese momento, yo no sé qué estuviera sucediendo, pero en ese momento es cuando estabas construyendo la casa, era cuando estabas, creo que no me acuerdo, pero no sé si habían nacido todos tus hijos, pero tenías ciertos, todo lo que tenemos todo el mundo, miedos, deseos, sueños y demás, y me sorprendió mucho cuando años más tarde vi Post Tenebras Luz, que justamente empieza, ¿no?, en este campo de fútbol, que ya bajo un aura de lo ominoso, ¿no?, una cuestión medio que me interesó, me llamó mucho la atención porque era regresar a ese lugar. Entonces, a lo que voy es que nos platica,
que nos digas un poquito más, un poquito sobre ver un cambio, porque realmente es algo que vemos antes también, pero es como una propuesta, en mi opinión, o por lo menos una propuesta personal, sino una propuesta con una P mayúscula, una propuesta personal de transmitir esos. No suelo pensar así mucho en términos teóricos, de tener un cuadro de cómo hay que hacer las cosas ahora, o seguir una corriente, por ejemplo, artística, o incluso pensar en una nueva, ni nada por el estilo, pero supongo que sí, uno va reaccionando a lo que encuentra de alguna forma, ¿no? Y supongo que hay una intuición que tuve, que se va desarrollando, de que el cine, así como la tecnología de la reproducción de la imagen, ha llegado a un punto en el que ha sobrepasado la visión humana y se empieza a metalizar, y por ejemplo estas imágenes digitales que conocemos súper contrastadas, súper definidas, se empiezan a volver feas, ¿no? Como que esta idea tecnológica de reproducir la realidad con perfección, el color y todo, llegó a un punto hermosísimo con el celuloide hace unos 10, 15, 20 años quizás, y a partir de entonces vienen estas imágenes. Eso de alguna forma creo que me fatiga. Las películas, no sé si a ustedes les pasa, pero todas las películas casi son iguales, ya, ¿no? O sea, puede ser de guerra, puede ser un romance, puede ser no sé qué, pero la forma esencial es siempre la misma, la forma de presentar a los personajes, la forma de presentar los conflictos, el hecho de que siempre traten sobre el presente consciente, y que si hay algo en el pasado, en el futuro, haya códigos para definir que eso es un flashback o un flash forward o lo que sea. Es fatigante, ¿no? Como espectador, seguro alguno de ustedes también lo siente. Entonces, si además de ser un espectador, porque yo antes te dije que tenía esta relación con ellos como cinéfilo, pues, sigo amando al cine como cinéfilo también, digo, como espectador, y de pronto puedes hacer algo al respecto, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer una película de vez en cuando, entonces, en una forma muy casi visceral, no visceral, pero intuitiva, quise hacer una película así, tal como es esta, ¿no? Que es una película, si lo quisiéramos hablar en términos técnicos, probablemente más que narrativa, yo diría cognoscitiva. O sea, la forma de acercarte a ella es a través del sentimiento y de la vivencia, dejando claro que no es inexperimental, no narrativo, ¿no? Desde luego que hay una narración clara, pero secundaria, que funciona de otra forma, igual que en la pintura que conocemos, digamos, clásica, fantástica, a pesar de que pueda tener mitología conocidísima griega o lo que sea, y se nos puede hablar de la mitología contenida en el cuadro, sabemos bien que eso no es lo importante, que si solo fuera eso y lo hubiera pintado un pintor mediocre, no lo estaríamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces es la visión lo que cuenta, ¿no? Y de alguna forma la capacidad para poder transmitir esa visión también, ¿no? ¿Y cómo? Porque hiciste ciertos cambios, por ejemplo, la cuestión técnica, ¿no? En esta película, en relación a las otras, por ejemplo, no usaste una toma panorámica, usaste más este cuadro clásico, y después ese tipo de filtro que tienes como que le da una sensación de como algo, los marcos que están borrados. Sí, como un vidrio biselado. Exacto. Que crea una doble imagen, ¿no? Exacto. Y más o menos cómo funciona estos aspectos técnicos Pues mira, son procedimientos muy intuitivos. También no hay una cosa que yo diga antes, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Cada vez que va a hacer una película, obviamente, igual que un pintor, me imagino, si va a hacer un retrato de una pareja, por ejemplo, de pie, pues me imagino que se irá por un formato más vertical, ¿no? Si quiere hacer un paisaje en el mar, una marina, pues seguramente se va a ir por algo alargado. Lo mismo pasa en el cine. Desde que decidí que iba a rodar en Tepoztlán, las montañas son muy estrechas y muy verticales, y la única forma de poder encuadrar era con un formato de mayor verticalidad en el cine, que es el 1:33, el formato académico clásico, ¿no? Pero a partir de ahí empiezas a darte cuenta que hay ciertas necesidades. Yo quería algo muy definido en el centro para que tuviera, al ser cuadrada casi la visión, se pareciera mucho al ojo humano, y el ojo humano tiende a centrar mucho, a poner el foco en las cosas centrales. Entonces quería lentes con mucha definición, pero no quería que pasara esto que dije de los lentes contemporáneos, donde todo está excesivamente definido. Entonces traté de poner una lente que borrara un poco las orillas para crear la visión esférica, y al ponerlo por accidente descubrimos, cometieron un error de instalación, ese biselado que creaba la imagen doble. Me acuerdo que Alexis, el fotógrafo, me dijo: mira, hay un error que vamos a hacer. Yo en el momento que lo vi me pareció fantástico,
no me quedó absolutamente ninguna duda de que así quería que se viera y digo, fue algo muy elemental. El otro no sé si lo dije el martes, pero en el momento en que lo vi dije, para verlo como se ve con los ojos, puedo verlo con los ojos, y si voy a hacer una película se puede ver así. Y también eso no es solo desde el punto de vista del director, sino desde el espectador, decir, el espectador también está totalmente dispuesto a ver las cosas de una forma distinta a la que se ven normalmente, ¿no? O sea, para eso vamos a los museos, para eso vemos películas, ¿no? O compramos un libro, así, donde las cosas se pueden ver de otra forma. Y algunas también comenté que seguramente eran muchas de las críticas que he visto que me han hecho a ese tipo de decisiones, eran muy parecidas a las que les podían hacer, por ejemplo, a los impresionistas al principio, cuando les preguntaban ¿y por qué pintas la cara verde y el cielo rosa? O sea, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y bueno, pues es una respuesta muy, muy clara, ¿no? Ya para ver, ya Inger ya lo logró muy bien, ya podemos reproducir las imágenes, y no va por ahí. Nos pasamos mucho tiempo tratando de lograr dominar las leyes de la perspectiva, del reflejo, de las texturas, y eventualmente en la pintura por lo menos se dieron cuenta que ese no era el objetivo final, ¿no? Claro, y es más, cuando te preguntaban en un momento cómo definirías esta película, tú hablabas de que era como una suerte de cuadro expresionista, ¿no? No, eso es un mito, eso es algo que, sí, eso antes de cuando estaba consiguiendo los fondos, tienes que medio inventar ahí ciertas historias, y entonces eso no inventé, pero pues como que quedaba muy bien, todavía yo no definía muy bien lo que quería, y eso lo puse, y eso luego se coló ahora, a que ya una vez que ya la película existe, y creo que de ahí ha venido mucha de la confusión, que si un cuadro expresionista, y que si sin narrativa, y que no sé qué. Yo, bueno, esa es una de las ideas que tengo, y que algún día me encantaría hacer una película que pueda ser interesante, realmente interesante, no solo interesante, totalmente atractiva y atrayente durante las 2 horas sin que haya historia, pero todavía no lo logro y no es el caso de esta. Mucha gente ha dicho como que es totalmente inconexa y no hay ningún tipo de historia, y claro que la hay, y hay mucha gente que la ve perfectamente, ¿no? Pero sí me encantaría que pudiera hacerlo sin ella. Siento que la historia es un andamiaje, digamos un esqueleto al que se le van colgando cosas, como por ejemplo una vez más en la pintura hubo un momento en que ya grandes pintores del siglo XVII, XVIII, cuando XVII se empiezan a dar cuenta que no hay ninguna, o sea que la historia es simplemente un pretexto para poder pintar, ¿no? Y luego más tarde sí se liberaron de eso. Yo todavía no veo cómo poderlo hacer, pero pues, tal vez algún día se pueda. Claro, pero no es, o sea, justo a mí lo que me gustó de esta película es eso, ¿no? Que no es no estás tratando de construir, ¿no? Sino estás tratando de tener una narrativa y simplemente das, de una forma u otra, dejas ciertas aperturas para que el lector las haga, ¿no? Para que conecte, por ejemplo, el final, por decir algo, no puede pensar que el final es Juan o es el azar, o sea, puedes, brindas más o menos una estructura, pero confías en tu audiencia, ¿no? Confías en la audiencia para que la audiencia cree esos nexos, ¿no? No sé. Sí. Bueno, ya vamos a cambiar de tema porque sabemos que muchos no han visto Postenebras Lux y seguro los estamos durmiendo. Pero nomás rápidamente, sí podría decir esto de que dices del espectador, ¿no? O sea, yo definitivamente creo que a veces también me han dicho que no tengo respeto por el espectador porque no le doy guías todo el tiempo. Y yo creo lo contrario, ¿no? Yo creo que me respeto a mí, respeto a mi película y respeto al espectador, a punto tal de que no lo quiero tratar como a un niño o a alguien que está viendo una telenovela o una comedia hollywoodense donde hay que decirle cuándo se tiene que reír, cuándo se tiene que sentir triste, y todo lo que tiene que sentir y pensar, ¿no? Para que se lo pase muy bien durante 2 horas y luego se olvide de todo. Muchas veces, creo que todos podemos estar de acuerdo, desde hasta algunos de los libros más hermosos que hemos leído, cuando lo estamos leyendo pueden ser una pesadilla y después crecen, ¿no? Esta idea del entretenimiento inmediato como valor supremo es absurdo, porque lo que queda casi siempre es árido o denso cuando lo estamos ingiriendo. El retrato del artista adolescente de James Joyce, pues yo me acuerdo cuando lo leí me parece una pesadilla, y luego me empezó a gustar muchísimo, luego lo volví a leer, y así pasa con tantas cosas, ¿no? Bueno, yo no sé, quizás sería bueno que con esto que estamos de espectador abrir un poquito al público general. Sí, por supuesto. Y ver si alguien tiene algo más. Te pásalo por el no, vamos a usar eso. Lizzy Sánchez va a llevarles el micrófono donde ustedes tengan la pregunta. Sí, ¿qué tal?
Yo tenía una pregunta retomando un poco lo que decía Juan de Dios sobre el grito, ¿no? Porque yo veo que también hay silencios en tus películas, entonces quería que nos hablases un poco de eso. Honestamente, desde que hice mi primera película siempre me preguntan por el silencio, pero nunca he entendido la pregunta, porque para mí la mayoría del tiempo la mayoría de la gente está callada. O sea, no sé, probablemente el 70% del tiempo no hablamos, ¿no? O más, si tomamos en cuenta el dormir y todo. Y si sales al campo, pues todavía hay más silencio. Entonces, yo en ese sentido nunca he tratado de tener un punto sobre el silencio. Simple y sencillamente trato de ser lo más fiel al mundo que veo ante mí y lo que yo considero la realidad o mi realidad o mi percepción. Y entonces ahí está, igual que la naturaleza, por ejemplo, también me dicen que si tengo un punto de vista sobre la naturaleza. El otro también en la clase dije que no pensaba así como Herzog, que siempre está hablando de esta naturaleza que es peligrosa y cruel. Yo no tengo ningún punto de vista sobre la naturaleza, igual ni sobre los edificios, ni sobre las nubes, ni nada, simplemente son parte de lo que está alrededor de nosotros y evidentemente hasta un gran punto condiciona nuestros sentimientos más primarios, ¿no? Digo, como si está muy nublado y un día con sol, por ejemplo. Eso es curioso también, que siempre me preguntan por la naturaleza, porque también en cualquier película, aunque solo se vea la ciudad, la naturaleza es súper importante, porque el clima determina todo y el clima depende de la naturaleza, ¿no? Pero de verdad no tengo ninguna posición sobre el tema del silencio, más que es parte de la realidad y trato de ser lo más fiel a ella que se pueda. Bueno, puede ser, sí. Sí. A ver. Qué bueno que no son tímidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quería preguntarte si te gustaría hacer una película en Nueva York y qué imágenes de Nueva York te atrae y qué tipo de película podría ser. Pues la verdad nunca lo había pensado. No, en principio no me gustaría hacer ninguna película en Nueva York. Tal vez si fuera como Abel Ferrara ahí del Little Italy o no sé, de aquí, seguro sí, pero no, para mí Nueva York no es más que una ciudad donde, pero, o sea, lo único que te puedo decir es que, o sea, yo creo que yo puedo hablar de lo que conozco realmente. Y si viviera un tiempo en Nueva York, probablemente se convirtiera eso en mi vida así, pero no, parece que lo estoy contestando un poco en chiste, ¿no? Pero realmente creo que puedo hablar de lo que realmente conozco profundamente. Y tú me dirías, por ejemplo, en la película de Luz Silenciosa, pues estás hablando ni siquiera en una lengua que conozco, en una comunidad totalmente desconocida. En ese caso, ahí los aspectos interiores me son muy cercanos. Los conflictos de los personajes, sobre todo el personaje principal, y por eso en ese caso sí pude tomar un contexto que no es el mío en principio y hacer una película para mí muy personal, probablemente la película más personal que he hecho, a pesar de que en la última está mi casa, mis hijos, mis perros y todo, para mí es más personal la otra, ¿no? Pero en ese campo sí me siento mucho en algo mío. En Nueva York la verdad no, absolutamente nada. Digo, no siento que sea un lugar hostil ni nada, me gusta, pero no, hasta ahí. Nada más. Acá. Gracias. Carlos, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar en las películas? Sé que está imposible la respuesta, pero ahí va. Al hacer una, o sea, tu proceso de aprendizaje, de hacer la primera, la recepción, la segunda, la forma de hacerlas, la forma de ser recibidas, o sea, toda tu experiencia que has ido obteniendo en el transcurso de tu carrera, ¿cómo se llama? Mira, hay un principio clásico de las escuelas de cine y de la industria del cine, de lo que la mayoría de la gente cree que es el cine, que es que el cine es un producto, ¿no? Que se tiene que hacer siguiendo ciertas reglas y que tiene que tener ciertos resultados. Y por eso se habla de una película perfecta. Como para mí eso puede ser un cohete que va al espacio o algún arma de guerra o algo así.
pero una película me parece absurdo la idea de una película perfecta, igual que nunca lo digamos en música, ¿no? Una canción perfecta o incluso una sinfonía o un libro, ¿no? El tema de si es perfecto o es imperfecto, nadie considera eso. Entonces, para mí una película es algo muy vivencial, que responde mucho a lo que he sido en cada momento que he hecho, la que sea, y en ese sentido no pienso en una carrera, digamos, en cómo va evolucionando, cómo va cambiando, qué progresión hay, sino que es un poco como para ti tu vida misma, cómo te comportabas a los 16 años, qué hacías a los 27, a los 34, lo que fuera, los actos que hiciste, los hice, son parte de mí. La verdad no vuelvo a ver las películas una vez que las he terminado, no porque no las quiera ni nada, sino porque acaba uno empachado de tanto verlas cuando las hace, que una vez que están terminadas yo ya no quiero más. Incluso ver un plano es algo bastante insoportable, pero sí, para mí son simplemente productos de un momento dado. Entonces nunca, también cuando me preguntan si cambiaría algo, alguna película del pasado, si me da vergüenza, no, pues no, porque ese era yo en ese momento y ya está, con sus defectos y virtudes. Entonces no pienso para nada en eso, igual que hacia el futuro tampoco, ¿no? Lo que ahora también me dicen, ahora vas a tener que inventar algo nuevo, porque imagínate, después de esta, ahora, yo digo, es como si cada película fuera única y fuera la primera y la última que voy a hacer. Entonces no pienso para nada de eso, en esos términos. Lo que sí se siente es el avance en el uso de las herramientas. Me imagino que como un ebanista o un soldador, pues cada vez las usa con más facilidad, a su manera, puede romper ciertas reglas, probablemente la máquina se toma de esta forma, pero si ya la has usado mucho, la puedes empezar a tomar de una forma que te acomoda mejor a ti, ¿no? Sí, en ese sentido supongo que sí, sí sientes que puedes lograr mejor y de una forma más eficiente y más precisa las imágenes, el montaje, la captación del sonido, como quieres que salga al final, ¿no? Y también se va desarrollando un bagaje teórico, ¿no? Muchas de las ideas, por ejemplo, no usar actores, que es algo que era una idea que tenía, pero que también fui descubriendo sobre la marcha como algo natural. Cada vez me voy dando más cuenta de qué significan las cosas. Si me preguntaran qué es el cine, que es una cosa muy, muy compleja de definir, cada vez siento más, no exactamente no sé qué es el cine, pero sí puedo decir algo de lo que he hablado mucho últimamente, que es un arte. Antes hablaste de representación y luego no sé qué dijiste, pero yo quería decir, para mí es un arte de la presencia, de lo que trata el cine, igual que la fotografía o de la pintura, es de alguna forma lograr capturar la presencia y poderla reproducir. En ese sentido yo digo que el cine no es un arte de la representación, sino de la reproducción, en su aspecto, digamos, del lenguaje. Y luego con ese lenguaje ya en otro sentido se crea una ficción para hacer con esas herramientas, con esos elementos de la realidad, una serie de ideas, ¿no? Finalmente, que eso es una película, son una serie de ideas finalmente. Y en ese sentido para mí el teatro y la literatura son dos artes que están totalmente separadas del cine, la pintura, incluso la música y la fotografía. Pero la mayoría de las películas son literatura ilustrada. Es exactamente el lenguaje literario, pero se van filmando las cosas que van pasando en el libro y luego se proyectan. Pero para mí el cine no funciona, no debería ser así en principio. Es un arte de la presencia, de la materia, directamente, y no de la representación. Incluso por eso no me gusta el tema de los actores, porque los actores para mí son del teatro. O sea, el representar con una técnica a alguien más es un arte increíble que existe hace más de 2000 años, quizás más. Pero para mí el cine, te digo, sería como preguntarle a un pintor que por qué no pinta actores, por ejemplo. Porque no se trata de eso, se trata de construir con lo que hay enfrente, de una forma más pura y directa, algo más. Bueno, todas esas ideas se van formando a lo largo del tiempo, ahora ni siquiera las expliqué muy bien. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Carlos. Sí. ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias. ¿Y tú? Va un poco en la línea de lo que hablaste al principio. Me interesa oír qué piensas acerca de cómo puede el cine alejarse de lo narrativo.
¿Cómo puede el cine alejarse de lo dramático y acercarse a lo poético? Sí, creo que solo se puede hacer, es muy pertinente tu pregunta porque se puede decir, pero lo importante es el cómo, ¿no? Creo que el sistema ayuda, el método. Creo que primero se tiene que entender un concepto que es que siempre vamos a estar en la narrativa y particularmente en la narrativa literaria, aunque sea en forma visual, si entendemos al cine como esta idea de contar una historia y por lo tanto vamos sirviéndonos de todo lo que sea necesario para ir informando al espectador de eventos, para que se vaya construyendo una historia nada más. En lugar de entender que de lo que se trata es de el evento mismo, no de que fulano sale de la casa, baja las escaleras, sube un coche, va a casa de un amigo, lo filmamos, llega a la casa del amigo y sube, sino de que en un momento dado cómo arranca ese coche, cómo suena, cómo se mueve, en qué forma se filma, cómo va recorriendo junto a unos pastos, por decir algo. Y no estoy hablando de formalismo, de filmarlo bien, de una forma muy elegante, estoy hablando de poder lograr que eso sea la carne fundamental de la película. Esa idea de no, ya entendía lo que sigue, que es típica también del cine hollywoodense, que se enseña en tantas escuelas de cine, pues es justamente todo lo opuesto a lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Si me dijeras qué opones a narrativa, te diría, podría ser contemplación, pero eso es peligroso porque entonces parece que tiene que ser cine lento y nada más así como contemplar paisajes. Te diría presencia, la fuerza de la presencia per se, no solo la información conceptual. Básicamente es un poco, cuando empezamos a crecer, empezamos a aprender el mundo de forma conceptual, dejamos de observar las cosas. Entonces los que tienen hijos seguro se han dado cuenta que de pronto los niños se dan cuenta de quiénes traen puestos gafas y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros ya no vemos ese tipo de cosas. Ellos se fijan en que hay alguien que trae unos fierritos con unos lentes, con unas lentes aquí enfrente y preguntan ese tipo de cosas porque todavía no están conceptualizando. Yo me acuerdo que de niño me metía debajo del piano en casa de mi abuela y mi hermano tocaba las teclas y yo no sabía exactamente qué pasaba, pero me daba la impresión de que todo estaba rezumbando y sentía sobre todo la madera vibrar. Luego vas aprendiendo que eso es un piano y entonces ya nada más sabes que estás oyendo un piano y entonces ya todo ese proceso desaparece. Yo creo que si usas un sistema en el que cada cosa que estás haciendo tiene de alguna forma, esto suena un poco exagerado, pero la quieres, nada más significa algo lo que estás filmando per se y no solo narrativa, no solo cosas informativas para poder narrar, eso se va dando poco a poco al final en el producto. Si quieres poetizar, como por ejemplo vamos a meter agua, que siempre es algo poético, algo así, pues al final queda pues algo kitsch, así horrible, ¿no? Que bueno, lo vemos continuamente, ¿no? La intención de cómo, allá alguna vez me han dicho, ¿cómo le podemos hacer alguien me dijo, este es un guión, pero ahora tú dime cómo lo hacemos poético. Le dije, pues no, obviamente no hay ninguna instrucción, tiene que ser tu forma de sentir las cosas, ¿no? Pero si tú no ves puedes ver una cierta belleza en cómo un coche se mueve en un momento dado, pues nunca vas a poderlo entender. Si para ti un coche nada más es un coche que se mueve y ya, pues nunca vas a poder entender eso, ¿no? Si ves el final de Profesión Reportero de Antonioni, por ejemplo, pues ¿qué está pasando? Nada, hay una ventana, hay unos coches que dan vueltas y ya. Pero en la mirada, esas cosas se están volviendo significantes y esos sonidos, esos movimientos, esos colores, eso es la fuente de placer directo, ¿no? Yo eso lo descubrí cuando vi por primera vez películas de Tarkovsky a los 16 años, que podías meterla a la videocasetera en el minuto 43, inmediatamente había algo ahí que se desprendía per se. Como la vela. ¿Perdón? Como la escena de la vela, por ejemplo. O ni siquiera, porque esa es particularmente poética. No, nada más un tipo caminando en un camino de tierra. Nada que se supone que sea poético, porque para él eso está siendo significativo per se en ese momento. No es nada más para informar. Y entonces se puede desprender parte de esta magia de la presencia. Todo en la vida, todo si lo podemos ver bien, es poderoso. Todo, hasta ese horrible pie de micrófono en un momento dado, ¿no? Eso pasa. Por ejemplo, he leído seguramente mucha gente ha leído las puertas de la percepción de Huxley, ¿no? En ese sentido, yo un día estaba en Oaxaca y tomé unos hongos alucinógenos y estaba en una casita así que estaba mal hecha con unos polines, había un toldo, un tejabán, no sé cómo, y esos polines no estaban ni siquiera pulidos ni nada, estaban así muy, muy horribles, pero me acuerdo que los estaba viendo con mucho cuidado y me di cuenta que esos polines eran una maravilla y gracias a ellos podía tener sombra y me di cuenta que eran muy poderosos.
y les quería dar las gracias por existir. Entonces todo eso que suena muy medio de van a pensar que soy un drogadicto. No, lo que es impresionante de eso es que, como dice Huxley, se te abren unas ciertas puertas que se quedan siempre abiertas, y son las puertas que tienen los niños. O sea, un niño puede pensar eso exactamente, lo mismo que dije antes del piano, o la vista de una ciudad de noche con las luces encendidas, ¿no? Que es algo absolutamente mágico, impresionantemente fuerte, pero que como ya lo conceptualizamos, solo sabemos, es una ciudad que tiene las luces encendidas, ya, no es más que eso, una ciudad tiene las luces encendidas y ya. Cuando en realidad es algo tan impresionante como ver un volcán en erupción. Lo que pasa es que sabemos que ver un volcán en erupción es algo impresionante, entonces eso sí lo observaríamos. Aquí tenemos dos. Una, Remis. Hola, ¿podrías hablar más de cómo trabajas con tus actores que no son actores? Sí. O sea, ¿los ensayas o solo, o sea, tratas de sacar lo que puedas en el momento de filmar? ¿Cuál es tu proceso? Pues para mí lo más importante es, más que te digo que conseguir un actor que va a ser un especialista en representar a un personaje, prefiero encontrar a la persona que de una forma, digamos, natural se parece lo más posible al personaje que yo había pensado. Una vez que eso ocurre, en lugar de pedirle que se acabe, siempre va a haber un desfase, en lugar de pedirle que él complete ese desfase como un actor adaptándose al personaje, yo ya cambio el personaje un poco para que el personaje sea esa persona. Entonces, cada uno de nosotros transmite algo que, si lo quieres decir en términos místicos es energía o química, yo creo que en realidad son más bien miles de cosas que hay en nuestro lenguaje corporal, que el cerebro del que nos ve lo dilucida rapidísimamente y lo percibe como algo energético, pero en realidad no es energético, sino que es algo sensorial. Entonces, si se hace un buen casting, el trabajo está hecho. Si te sale un poco mal el casting, puedes tener problemas. Entonces, en el sistema que yo propongo, uno no puede fallar el casting. Pero bueno, si está bien hecho, la forma de trabajar es bastante sencilla. En principio, hay que evitar a toda costa que estas personas se metan en la idea de que están representando a un personaje. Entonces, ayuda mucho que no sepan de qué trata el guión. O sea, tienen que saber en términos generales qué tipo de película están haciendo, claro, porque pues, igual que no quieren hacer una película sobre un tema que no les guste, ¿no? Pero que no sepan qué va antes, qué va después, y que sean capaces de simplemente estar ahí y hacer las cosas en la forma más mecánica posible. Como yo creo que hacemos en la vida real, por cierto. Vas, dices tal cosa, te diriges a la ventana, te asomas y dices tal otra y otras para allá. Y la mayoría de la gente puede entender y hacer eso. No es complicado. Hay momentos en los que, por ejemplo, la mujer de Luz Silenciosa tenía que llorar en un momento dado y en el árbol cuando se va a morir de dolor. Un actor normalmente pensaría en ese personaje y diría, me está dejando mi marido, se ve con otra, estoy tristísima. Sí, pero con esa memoria afectiva la llevaría al personaje. Y entonces lloraría como si fuera el personaje. Yo prefiero decirle que me cuente que es algo muy triste en su vida. En el caso era algo muy personal con su padre, y pensó en eso. Y lloró y no estaba pensando para nada en el personaje de la película, y eso se incorpora a la película. Muchísimas veces, por ejemplo, para quienes han visto El sabor de la cereza de Kiarostami, o sea, les digo porque el cine así se hace en realidad. Eso es lo que es increíble. El cine no lo hacen los actores, lo hace el lenguaje cinematográfico, que es la fotografía, el texto, la edición, todos los elementos. Eso que parece que son conversaciones que van teniendo ahí, en realidad era él con una cámara al lado, y él los va provocando y les va sacando todo lo que van diciendo, pero es él el que está teniendo las conversaciones con ellos, y luego se edita él, o sea, se quita, y entonces queda fantástico y parece que van hablando con el personaje de la película, ¿no? Digo, eso es elemental, pero en realidad, por ejemplo, en muchísimas películas, momentos que están increíblemente bien actuados, los actores están leyendo cosas escritas en la pared, y nadie se da cuenta. Incluso en Luz Silenciosa, por ejemplo, en un momento, algunos comandantes muy bello, y que realmente parece que la actriz está totalmente ahí, nosotros le habíamos dibujado en el parabrisas del coche el texto, y ella nada más está sentada así con cara de tonta leyéndolo. Digo, tonta no, pero o sea, abstraída, sin estar pensando en que le tiene que poner intención a las cosas. Ese es
Y hay gente, claro, que, o sea, como desde niños casi todos vemos mucha televisión y muchas películas que son como televisión en pantalla grande, empezamos a aceptar ciertos códigos como lo real. Entonces parece que así actuamos en la vida real, ¿no? Y cuando alguien no actúa así parece que está mal actuado. Pero la verdad, si uno se fija bien y trata de alejarse de ese código, se da cuenta que la mayoría de eso que llamamos Hollywood muy bien actuado, no sé qué, en realidad es sobreactuación al máximo nivel. Todo está impostado, no sé si todo, pero muchísimo. Pero la gente siente eso como algo muy realista, ¿no? Entonces sí, para concluir, no hay nada especial más que decirles qué tienen que hacer. Y también cada individuo es diferente. Siempre me preguntan, ¿y cómo trabajas con los actores no profesionales? Pues me imagino que igual que los directores con los profesionales. Pues me imagino que con Angelina Jolie se trabaja así, con Buster Keaton, ¿cómo se llama? Keaton, otro muy famoso de Hollywood, pero viejo. Bueno, de otra forma, y con Brad Pitt de otra. Porque cada uno no deja de ser una persona con sus propias problemas, ideas, forma de comunicar, ¿no? No hay ninguna forma en específica. Nada más tienen que hacer exactamente lo necesario para que se pueda construir el plano como yo lo visualicé, para que se pueda hacer la película. Hola, buenas noches. 3 preguntas cortitas. La primera es una pregunta un poco personal. ¿Tú estás satisfecho o feliz con tu obra, con tu película? ¿Alguna vez te has sentido vulnerable o al revés? ¿Te has sentido bastante orgulloso de ella? La segunda es si crees que hay un divorcio entre lo narrativo, una historia de estructura aristotélica con una especie de un cine que el espectador promedio lo confunde con experimental y que puede tender a aburrir. ¿Crees que hay un divorcio entre eso? Y la tercera, si nos puedes contar un poquito más acerca de cómo fue el proceso para hacer que la actriz llore en Luz Silenciosa. La primera, solo porque Oscar Wilde decía que la única verdadera razón para hacer preguntas es la curiosidad. Por eso sí te la puedo responder, pero en realidad no, es absolutamente irrelevante, estamos de acuerdo, ¿no? Es como si me preguntas si me gusta la pasta o las espinacas, o sea, si estoy satisfecho o no, es absolutamente intrascendente, ¿no? Pero bueno, pues sí, estoy satisfecho en el sentido que hago mi trabajo y me gusta no ir a una oficina y me gusta poder vivir, ganarme la vida con mi trabajo y hacerlo lo mejor que puedo. Y de pronto salen unas cosas mejor que otras, pero me siento feliz de poder hacer lo que he reconocido en mi vida, que es lo que me gusta. Entonces en ese sentido sí me siento satisfecho. Pero ya, no pienso que las cosas sean mejores que otras, ¿no? Hago lo mejor que puedo y ya. Pero es que por eso tal vez no puedo puntualizar bien qué quería saber exactamente. A ver, uno puede hacer algo y hacerlo lo mejor que hace y a veces siente que lo ha hecho bien y a veces siente que lo ha hecho mal o sea, especialmente con un arte en el que se invierte tanto de uno mismo como en cine, uno se puede llegar a sentir bastante vulnerable, ¿no? Porque al final la gente lo juzga y a uno puede llegar a importar o no. Ya te entiendo, claro. Okay. No, bueno, entonces sí te puedo decir que sí hay una medida, y es que haya por lo menos, esto suena como, a veces decían eso los profesores en la escuela, yo no les creía, pero es verdad que con que a una persona le sirva realmente lo que estoy diciendo ser profesor, yo ya me considero satisfecho, pero yo quiero decir, cuando una persona realmente ha apreciado profundamente la película al punto de que no la va a olvidar nunca, o pequeños pedazos si quieres, no digo toda la película, pero que realmente haya sido significativo para una persona, quiere decir que vale la pena. Y en ese sentido te digo, aunque yo me sintiera insatisfecho, la seguiría haciendo. También, por ejemplo, Kaurismäki le encanta decir que sus películas son una porquería, y no es que yo no estaba con él y dije, pero si son tanta porquería, ¿por qué las sigues haciendo? Ya, o sea, si piensas que realmente son una mugre, pues no seas mala onda, ya no hagas más. Y entonces él decía que no, sí, que él quiere joder a todos. Es un poco así como provocador, bueno, pues está bien, pero yo sí, hay unas que salen mejor que otras y todo, pero todas hay alguna persona por lo menos que le gusta mucho cada una, entonces eso es suficiente. Luego, ¿la segunda cuál era? El divorcio entre el narrativo y... Sí, bueno, hay un divorcio para efectos prácticos, ¿no? El mundo del consumo siempre ha sido muy fuerte y cada vez es más, con el triunfo absoluto cada vez más del individualismo y el consumismo, pues cada vez más triunfa también la estupidización, ¿no? O sea, nada más, parece que son cosas muy extremas las que estoy diciendo, pero nada más hay que ver lo que hay en la cartelera y las películas que más cifras hacen, ¿no? Siguen siendo películas para niños,
pero disfrazadas con violencia y con sexo y cosas para que parezcan de adultos, pero son para mentalidades de máximo 6 años. Que si Spider-Man otra vez, el cazagigantes, el no sé qué, todo está así. Entonces hay tanto de eso junto con la tele que efectivamente la gente, si ve algo que no es así, piensa que es aburridísimo, que está mal actuado, que es cine europeo, ese término que está buenísimo, y cosas por el estilo. Sí hay un divorcio no real, no debería haberlo, pero como el cine es dinero, es industria, hay una cosa que no ocurre, por ejemplo, en la pintura o en la literatura. En la literatura sabemos que hay muchos que quieren hacer bestsellers para ganar dinero, y ya, pero normalmente si vas a un congreso de literatura, pues la gente habla igual de Stendhal o no sé de quién, pero nadie se pone a hablar de John Grisham, por ejemplo. Hay otra incluso en el cine, por ejemplo, fui al cine ayer fui al cine y vi una crítica sobre la película esa que se llama The Gatekeepers, y ponía al tipo que hablaba muy bien de la película y decía, pero me hubiera gustado que, estoy en contra de que el cineasta haya decidido poner tal cosa, aún así es buena la película. Y yo decía, imagínate un crítico de pintura que llegara y dijera, si viera una de Picasso, y dijera, no estoy de acuerdo con que haya usado azul en la esquina superior derecha, porque no. Es una forma absurda de acercarse a un cuadro, ¿no? Pues lo mismo en el cine, pero hay esta idea de cómo tiene que ser una película para estar bien. Pero bueno, ¿y la tercera cuál era? De la escena de... ¿cómo lloró? No, pues, como dije antes, le pedí que pensara mucho en este momento muy triste de su vida. Obviamente en un momento dado le expliqué en general de qué trataba la escena sin que ella, o sea, solo para que supiera, pero no para que se identificara con el personaje. Le dije que fuera sintiendo mucho este dolor bajo la lluvia y se derrumbó de tristeza real, ¿no? Sí, así fue. Sí, tengo 3 preguntas. No, mentira. ¿Cómo haces con los actores cuando quieres que ellos sientan lo que están diciendo? En la clase contaste un ejemplo de Postonebras Lux, en la cual te costó un poquito que el actor pueda transmitir lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces en ese caso para ahí ya no estás reproduciendo, sino estás representando también un poquito, ¿no? Sí, la respuesta es no puedes hacerlo. Es decir, o sea, si te contrato a ti y te pido que le digas a él, ¿quieres agua? Pues lo puedes hacer seguramente, y le dices, ¿quieres agua? Ya no hace falta que lo sientas mucho. O sea, si dices, ¿quieres agua? Pues sientes lo que significa ofrecerle a alguien agua. Si te pido, como en este caso, a un actor que diga un discurso cuasi místico, profundo, aunque él lo haga de una forma mecánica, ¿ves antes cuando expliqué de que alguien puede estar leyendo unas cosas en la pared y solo decirlas de una forma mecánica? Automáticamente, si esa persona está bien escogida para el casting, por muy mecánico que sea, él lo va a decir bien, porque no hay otra forma de decirlo que si lo entiendes es lo mismo. ¿Quieres agua? O sea, ¿quieres agua? Casi todo el mundo puede saber lo que es decir ¿quieres agua? A menos de que contrates realmente a alguien como Kaspar Hauser o algo así, que realmente nunca haya ofrecido agua, por ejemplo. No, bueno, es un extremo, pero realmente lo estoy diciendo eso sí muy seriamente, técnicamente. Él no podría, pero todos los demás sí. En ese momento, ya en ese discurso casi místico, digamos, este hombre, pues le dije cómo, pero no es una cuestión de que yo le diga cómo. Ahí probablemente mi casting no fue suficientemente bueno. Y tenía que haber escogido a alguien que fuera capaz de entender eso para que diciéndolo mecánicamente sea bueno. Pero si no, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, porque si no, si yo le digo, vamos a suponer que le podría decir, mueve aquí, que te tiemble un poco la mejilla y que se te salga una lágrima, entras en el terreno otra vez de la impostura y de la actuación. No se puede, no es una cosa externa que él pueda hacer, como salta este hoyo o esta zanja. Le tengo que decir, di esto, y si él lo siente, lo va a decir de una forma totalmente creíble. Si no, va a haber una falla ahí, ¿no? No se puede hacer nada, no puede cerrar el casting en este sentido. Sí. Sí, bueno. Un comentario más que nada, ¿no? Y quería saber tu opinión. Yo conocí tu cine a través de la mano de Richard Peña, ¿no? Y entonces... ¿La mano derecha de Peña? Sí. Sí. De Richard Peña, entendí de Peña. No, de Richard Peña, sí, perdón. Que nos endulzó con tu cine desde el comienzo, ¿no? Y este año estábamos un poco huérfanos
que no traes tu película. Entonces, me gustaría saber un poco tu relación a través de los años con Richard, ¿no? Sí. ¿Lo vieron atrás? Que quería saber mi relación con Richard Peña, que es un cinéfilo muy bueno. Pues la realidad es que mi relación con Richard Peña es más bien de mis películas con Richard. Yo a Richard lo conozco muy poco, lo he visto un par de veces y ya. Pero sé que le gusta. Pues es muy bonito en todas estas cosas que alguien hace y otros complementan, ¿no? De alguna forma. A veces hasta igual él lo endulzaría mejor que yo sobre mi cine que yo mismo, ¿no? Quizás conmigo sería lo contrario, sale el efecto al revés. O sea, nada, no hay más relación que esa, más que sé que le gusta mucho el cine que hago y habla de él. Que le gusta mucho tu cine. Sí, eso. Por eso es que ha hecho posible. Sí. Sí. Y le estoy muy agradecido a él y a todos los que le ayudan a difundir, ¿no? Hay otras ahí. Gracias. Quería saber si nos podías hablar un poco más sobre el rol del espectador. Peter Greenaway alguna vez dijo que como la gente cuando tenía que ver pintura tenía que aprender como cuando tenía que leer un libro había que aprender un lenguaje y un alfabeto, también para las cosas visuales sería importante que la gente aprendiera un poco más a observar y tuviera como un entrenamiento. Otra gente considera que son cosas más instintivas, cosas más universales, que no apelan tanto a la razón, pero pues quisiera saber qué piensas tú. Bueno, en términos generales diría que toda esa idea del espectador o el público no es más que marketing, es una abstracción que no tiene ningún efecto en la realidad porque solo hay individuos que establecen relaciones bilaterales con lo que ven y cada quien es diferente y solo se puede hablar, de cuenta, del espectador como consumidor, como finalmente una mayoría que en base a estudios se puede saber, ¿no? Como por ejemplo los coches ahora se van a salir, pues se va a usar mucho el color beige y pues se hacen muchos coches color beige, ¿no? Hay unos tipos especialistas en marketing que analizan eso y ya está ahí. Pero si uno hace una película o escribe un libro, simplemente confía en que va a haber otros seres humanos que se van a sentir cercanos, identificados, ¿no? Igual que en el amor, no puedes pretender gustarle a todo el mundo. Tú tienes tu estilo, eres como eres y tienes la suerte de que a algún hombre le gustará mucho como eres tú. Y ese es el único objetivo, ¿no? Digo, igual si le gustas a muchos, pues todavía mejor porque puedes escoger más, no sé. Pero por ahí va la cosa. Pero no quieres decir, ¿qué quiere el público de mí, ¿no? El público masculino, ¿qué quiere? ¿No? Sería absurdo, pues es exactamente igual absurdo, para mi gusto. Luego lo que dice Greenaway es un tema muy, muy de fondo en cuanto a la apreciación del arte. Yo en principio soy muy reticente a ese tipo de ideas porque a partir de ese tipo de ideas llegamos a los extremos del arte, del llamado arte contemporáneo, donde finalmente a base de si encuentras a la persona que construya las palabras adecuadas acabas justificando cualquier cosa. Tampoco quiero caer en una cosa reaccionaria contra Duchamp y todas las ideas al respecto, pero sí siento que esta idea de que hay que aprender para poder apreciar es bastante peligrosa y el ejemplo de Greenaway no se me hace bueno porque el lenguaje escrito es una cosa absolutamente técnica para representar algo más, y eso se tiene que aprender porque es la herramienta para entender lo que se está diciendo, pero no tiene nada que ver con aprender, por ejemplo, a ver un cuadro de Miró en el sentido de que te tendrían que decir por qué eso es bueno y que tienes que aplicar una serie de ideas para decir que eso es bueno. Yo creo que un cuadro de Miró es poderoso por algo que va mucho más allá de cualquier conocimiento previo. Creo que si llegaran unos marcianos y vieran unos de esos cuadros, sentirían algo rápidamente. No, tal vez no rápidamente, pero se darían cuenta tarde o temprano. Siento que el hecho de aprender, hay dos tipos de cosas ahí en ese sentido de aprender. El aprendizaje que es normal y que se da de una forma orgánica por vivir en una cierta cultura, en una cierta sociedad, que te hace que si vives en ella y estás abierto simplemente a observar y todo, vas a entender por qué un Mondrian, por ejemplo, es poderoso, per se. Pero eso sí lo puedo entender. Pero que tengas que tener un curso en arte del siglo XX para que alguien te explique por qué Mondrian es importante, eso sí, yo no creo en eso. Porque creo que de ahí se pervierte muy rápido. De ahí a la perversión de las cosas del arte hay una línea. Hola, primero muchas gracias porque como estudiante de cine
en esta universidad este tipo de cosas no se escuchan en las clases, precisamente una escuela que se dice ser Jewish School of the Arts, de lo menos de lo que se habla es arte y solamente es puro producto, y es muy refrescante escuchar este tipo de perspectivas. Muchas gracias por eso. Tengo dos preguntas. La primera, si nos puedes hablar un poco más de la perspectiva del cine latinoamericano en general, y más específico del cine mexicano, siguiendo tu analogía de los pintores, pues generalmente esos que rompieron los cánones venían en grupo. ¿Tú te sientes que alguien te acompaña en este camino o vas caminando solito? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ya que trajeron a colación a Greenaway, él decía que la misma línea que el cine es literatura ilustrada, y pues ahora se puso a hacer videoinstalaciones y cosas así. ¿Tú qué separa tu cine de lo que ahora se conoce como videoinstalación, o de lo que se ve el uso de la imagen en movimiento en los museos, como estás hablando de arte contemporáneo, y algo que los separa o en cierto momento que los une? Gracias. Gracias a ti. Sí, hay algo que los separa profundamente, que no sé exactamente qué es, pero sí sé que hay alguna diferencia fuerte, y probablemente voy a pensar al respecto, pero probablemente sea, porque pienso mucho que me separa de lo de Hollywood, por ejemplo, pero no había pensado que me separa también de esas instalaciones, y probablemente sea finalmente lo narrativo, pero no lo narrativo clásico. O sea, es que yo digo que mi cine sí es narrativo, pero es narrativo vivencial. Es decir, las cosas son narrativas, pero no cumplen nada más una función narrativa. Cumplen primero otra función, pero por la suma de ellas, sí se van construyendo ideas o sentimientos mientras el metraje corre, de alguna forma. Entonces sí hay siempre una progresión y hay interconexiones todo el tiempo, y no hay solo observación. Es decir, sí se toma, yo tomo las cosas de donde vienen, de lo que yo percibo como realidad, para construir con ellas algo específico que ya solo viene de mí. Bueno, habría que me puede decir algo parecido a la videoinstalación, tendría que reflexionar más. Ajá, sí. Sí, bueno, quería tratar de profundizar más en eso, pero no puedo, pero a lo mejor a alguien se le ocurrió alguna idea, seguramente. En cuanto a lo de Solito Viaje, fíjate que a mí todos esos temas de cuando me dicen que si el cine mexicano, que con todo respeto al cónsul y a la directora del Instituto de Cultura aquí en Estados Unidos, o en Nueva York, a mí ese tema siempre digo, eso es para el director del IMCINE, igual a términos latinoamericanos diría para el jefe de la Unión Latinoamericana de Cineastas. A mí esos temas de nacionalidades o de regiones no me interesan en lo más mínimo, prefiero el cine terrícola, y sí siento que hay mucha gente más que está pensando cosas parecidas a las que estoy diciendo. Hay un cineasta en Turquía que se llama Nuri Bilge Ceylan que hace cosas alucinantes, hay algunos en Tailandia, alguno en Argentina, alguno en Suecia, un par en Francia, y con ellos me puedo identificar como si fueran mi vecino de al lado. Y de pronto en México, quizás el vecino de al lado en su cine no me identifico en absolutamente nada. Puede ser alguien de Arabia Saudita, en ese sentido de la relación, ¿no? Y luego también en México hay otros que también, o sea, es muy bonito esta cosa de la expresión personal, no quiero decir necesariamente el arte, donde no todo tipo de cuestiones de clase, de capacidad económica, de nacionalidad y todo son realmente secundarias. Las conexiones se hacen en otro sentido. Y te unen muy profundamente, ¿no? El humor siempre es un ejemplo clarísimo, o sea, como te ríes de la misma cosa que fulano y puede ser totalmente de otra nacionalidad, de otro, y ahí siempre va a haber una conexión directa, ¿no? Sí, todos esos análisis, ¿no? Esos son para los académicos o la gente que se dedica a las agencias nacionales de producciones de cine y eso. El tema nacionalista, más en el cine, es particularmente irritante porque hay un énfasis en él muy fuerte. En la pintura, por ejemplo, digo, sabemos que los franceses se quieren apropiar de Kandinsky, de todos los que se puedan, que llegan ahí por lo que sea, pero, o de Chagall o lo que sea, pero esta idea de Chagall es pintura rusa, es pintura francesa, es Chagall,
nada más, ¿no? Ya si lo estudias, pues nació en Rusia, bueno, en Ucrania creo, ¿no? Y se fue para acá y para allá y se movió, y bueno, pero es Chagall, ¿no? Pero en el cine, como está la industria detrás, siempre estamos con la obsesión de cómo adjudicar la nacionalidad de las películas como si fuera el mundial de fútbol. Y es absurdo, es irrelevante finalmente. Porque además, ¿cuáles son las películas que mamamos? O sea, son las de todo el mundo. Yo del 100% de películas que he visto, pues probablemente el 6% sean latinoamericanas, no sé, o el 8%, o lo que sea. Y las que son por las mismas, seguramente que si fuera canadiense o español, más o menos ese mismo porcentaje se daría. Bueno, usted ya contestó mi pregunta. Ah, bueno. Pero me atreveré a preguntársela. ¿Cuál crees que es la diferencia más grande entre el cine mexicano y el cine de Estados Unidos? El cine de Hollywood. No hay absolutamente ninguna diferencia. En México también se hace un montón de cine Hollywood wannabe, y en Estados Unidos también se hace un montón de cine que no es así, no tiene nada que ver con nacionalidad, está muy variado en ambos países. Y finalmente también tengo que decir que a pesar de que he hecho estas cosas, digamos, anti-Hollywood, no soy anti-Hollywood, creo que la diversidad es la base del éxito y de la fuerza, ¿no? Y de que haya cosas de calidad en cualquier sentido. Sí sería anti. Lo único que puedo decir contra el cine, digamos, llamado comercial, es que es demasiado abrumador y de que se sirve de demasiadas técnicas, digamos, que van más allá del cine para dominar por lo más posible todo el mercado. Eso sí es un problema de justicia y de balance, pero no, per se no tiene nada malo ningún tipo de cine, ¿no? Pero en México, no hay ninguna diferencia entre el cine mexicano y el cine norteamericano. Solo es una cuestión de autores. Ni siquiera el presupuesto. En Estados Unidos hay un tipo de Nueva York que es de origen iraní que se llama Ramin Bajari, o no sé cómo, un nombre persa así, que hace películas. ¿Cómo se llama? Afgano, perdón. ¿No es lo mismo? Pero Ramin Brahami o algo así se llama, ¿no? Sí, hace unas películas increíbles, Man Pushcart aquí en Manhattan, que la hizo con, no sé, $5,000, digo dólares. Sí, no hay ninguna diferencia de presupuesto tampoco. Una breve pregunta porque ya llevas mucho tiempo. Empezaste a responderla un poco, pero me gustaría escuchar más. Igual que en el cine más cochambroso de Hollywood, a veces aparecen atisbos de presencia, casi milagrosamente. En tus películas parece que lo representativo o lo narrativo aparece como residuo. Aparece como esa cosa que no es la primera, la que aparece como añadida, como de plus. Y por eso parece tener un valor diferente, un valor añadido que viene de manera sorprendente. Y me gustaría saber si podrías hablar un poquito más de esos momentos en los que aparece, por ejemplo, la relación humana, el contacto, aparece la narrativa de la relación, aparece como de soslayo, atisbada, de lado, de otra manera, menos enfrentada que en el cine comercial, pero que por eso es muy interesante. Y me pregunto si podrías hablar un poquito de eso. Gracias. Sí, entiendo lo que dices. Supongo que yo, como dije antes, más que hacer un cine narrativo, como alguien dijo, aristotélico o incluso anterior, en el sentido de acumular información para decir algo específico, trato de hacer un cine vivencial, digamos, ¿no? Que se aprende de forma cognoscitiva. Pero vivimos en forma narrativa hasta cierto punto, ¿no? O sea, la vida real y la forma de entender la vida y las ideas es a base de una conexión progresiva, que desde luego no es lo más importante, pero que ahí está. Y como bien dices, está ahí de manera residual y como dije yo antes, no veo manera de eliminar ese residuo. Quizás ni siquiera es molesto, al contrario, probablemente, pero ahí está como una consecuencia natural, digamos, de acercarte a las cosas en esta forma vivencial. Es parte de las cosas, ¿no? Digo, en todas mis películas podría hablar de la última, pero otra vez porque casi nadie la ha visto. Las cosas se van dando y se van acumulando y aprendemos sentimos, y luego todo ese sentimiento se acumula y acabamos pensando y acabamos teniendo ideas. Y así somos. Esa parte yo siempre diría que es parte de la vida misma, ¿no? Esa pequeña parte narrativa residual es parte de la forma en que entendemos la vida, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más.
Sí, o dos, le dejamos una al cónsul. Buenas noches, muchas gracias por contestar las preguntas y la charla. Quería preguntar, ahora que estabas hablando de la nacionalidad y como no pensás en eso cuando estás haciendo las películas, cuando reflexionas en las películas, me acordé del corto que existe de Revolución, ¿no? Cuando pues varios cineastas mexicanos, ustedes estaban encargados de reflexionar sobre la Revolución Mexicana, ¿no? En el Bicentenario. Entonces, pues, en ese momento quería preguntarte cómo al tener ese encargo, ¿no? De pensar sobre este evento tan fundamental para la nacionalidad mexicana, ¿no? Cómo, con el tipo de cine que estás planteando, te enfrentaste a ese reto. Por otro lado, volviendo al tema de la instalación contra pues el cine en un museo, contra el cine que se ve en un cine, también existe una película que se mostró solo en un museo, ¿no? El Serengeti. Entonces te quería preguntar si te acercaste de otro modo a esa película que sabías que no iba a circular, que no se iba a mostrar en festivales, en cines, sino que se iba a pasar en un museo. De la segunda, de la del museo, te puedo decir que casi hice esa película para comprobar a mí mismo una tesis, y es esa de que el arte, llamémosle otra vez como hoy le dicen el arte directamente, como no se reproduce más que 5 veces o así, y no cabe por un cable, se puede vender muy cara y puede dar dinero. Y me sorprendió que esa película podía dar más dinero que todas mis demás películas juntas, y eso que me costó como 0.1% de esfuerzo y de inspiración. Ese era el propósito fundamental de ella. Y de la primera pregunta, que era, nomás dime la clave. Sí, sí, lo de la revolución, sí. No, te tengo que decir una cosa nomás para que no se vaya, quizás se malentendió. Yo lo que, o sea, cuando decía que no me interesa lo de las nacionalidades, quiero decir que no me interesa el análisis al respecto, pero cada uno de nosotros viene de alguna parte y entonces traemos nuestro bagaje, ¿no? Entonces, si Ozu, por ejemplo, Ozu estoy seguro que hacía películas de su familia, de su mamá, de lo que él había vivido, de cómo veía a la gente a su alrededor, y acabó, como es japonés y las hacía en Japón, pues acabó representando un montón, o no representando, sino significativo de lo que es, digamos, la sociedad japonesa. Pero estoy seguro que nunca pensaba, yo quiero hacer películas aquí en Japón sobre la gente, cómo toma el té y eso, para que vea a la gente cómo es la sociedad japonesa, o para reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que el tema de la nacionalidad pasa a la película como un subproducto, o una forma natural, lo que uno es, ¿no? Yo soy mexicano, yo hablando de la sociedad que conozco, automáticamente acabo hablando de México porque es pues, de donde soy, igual que Ozu acaba hablando de Japón, pero no quería intentarlo, ¿no? En ese caso de la revolución, para mí era básicamente el concepto fundamental de la revolución, para mí es que esa revolución se dio de la misma manera que se dio la independencia y que se da el México contemporáneo, y es simplemente un reflejo de lo que es la sociedad en sí misma, igual que las guerras norteamericanas, por ejemplo, ¿no? En general son un reflejo de lo que es la visión norteamericana en la vida. Entonces decidí simplemente juntar a miembros de la sociedad de lo más diversos y ponerlos a interactuar juntos en una comida. Ese era el objetivo, y así se dio de esa forma natural, ¿no? Sí, es lo que te puedo decir. El cónsul de Roma. No, ojalá. Cuando llegué estuve platicando con Carlos y me comentaba un poco de su vida, porque de otras cosas fue parte del Servicio Exterior Mexicano, cosa que yo desconocía. Él es abogado, licenciado en Derecho, estuvo en el Servicio Exterior, se retiró muy joven, porque seguramente no vio muchas posibilidades en el servicio, más bien un futuro no muy alentador para sus inquietudes. Pero me llama la atención cómo diste ese brinco, esa transición. Ya va contra el cónsul.
¿qué es lo que te motivó a dejar totalmente una trayectoria, una carrera, una disciplina, en fin, una profesión? ¿Tu ambiente familiar o algo te influyó definitivamente, o algo que atraías? Me dices que veías películas de cierto tipo desde muy joven, 14, 15, 16 años. ¿Por qué te dedicas al cine después de una trayectoria que podría haber sido totalmente diferente a lo que estás haciendo ahora? Pues, porque me di cuenta que solo se iba a vivir una vez y que más valía realmente tratar de hacer lo que más necesitaba y que tenía que arriesgarme absolutamente a ello. Tal vez la pregunta es entonces por qué estudié Derecho, más bien, ¿no? Y la respuesta es bastante fácil. No tiene nada que ver mi familia. De hecho, probablemente hasta mi familia se decepcionó de que haya decidido estudiar eso. O sea, lo típico eso de que te quieren tratar de obligar a estudiar una carrera seria o algo así, para nada. Yo simplemente a los 18 años no tenía claro lo que quería hacer, como me imagino la mayoría de la gente. Y entonces me metí a esa universidad de Derecho porque sentía que era una cosa bastante amplia donde podía luego cambiar. Pero luego me gustó y ahí me quedé un tiempo. Y desde entonces ya veía películas, muchas películas, pero pensaba que simplemente me gustaban verlas. Y nunca me imaginé que me gustaría hacerlas, aunque tenía una sospecha de que quizás algún día tendría ganas de hacer una película. Pero pensé que podía ser un hobby cuando fuera mayor, o que quizás solo escribiría algunos guiones, eso como que lo intuía. Y de pronto me di cuenta que definitivamente quería hacerlo, que necesitaba hacerlo. Pero peor aún, ¿no? Más bien, ya me estoy acordando de algo. En realidad, me pasaba, por ejemplo, que era abogado, ¿no? Y trabajaba así como usted aquí, corbata y todo eso. Y leía un libro de Conrad, por ejemplo, y decía, qué pena, ¿por qué nací en este lugar y en esta época? Prefería mil veces estar en esa novela de Conrad. O hasta llegaba a envidiar a soldados en una guerra, en un momento así más así, decía, yo yendo ahí al trabajo de lunes a viernes y todo esto, y esa parte no me gustaba, aunque el trabajo en sí me gustaba. Me dedicaba al derecho de conflicto armado, que es una parte muy, muy bonita del derecho.